A nivel político, em, aquí podemos ubicar de cierta forma un lado de lo que yo llamo el triángulo o el triunvirato del mal, que es como un eufemismo de mafia, ¿verdad? Que podría ser equivalente al concepto de crimen organizado, que para mí es las relaciones que establecen criminales, empresas y funcionarios de Estado. Este es para mí el triunvirato del mal. Y hay que tomar en cuenta que el crimen organizado no actúa solo contra el Estado, fuera del sistema, sino que por el contrario busca penetrar en la institucionalidad para operar desde dentro, ¿verdad? Eso implica la colusión con lo privado, por ejemplo, cohabitación con lo criminal, sin duda la corrupción y la cooptación, que es otro tema también. Entonces, este ente mafioso, que yo llamo el triunvirato del mal, que son las relaciones criminales, sector privado, sector público, más que sector personas, ¿verdad? No se puede satanizar tampoco todo lo privado, todo lo público, jamás. Tiene un impacto enorme en la construcción de la realidad y yo creo que en América Latina es bastante obvio. Em, por supuesto, esto se ha convertido en algo tan importante que es una de las principales amenazas a la paz y la seguridad internacional en todo el planeta. Posiblemente, no manejo ahorita el dato, pero habría que revisar si puede que esté muriendo más gente a causa de este tipo de guerra, llamémoslo así, por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico, que en guerras clásicas interestatales. Eh, de hecho, Gairat, en su clásico libro del G9 de las mafias, plantea que este tiempo podría ser llamado como la era del crimen. Algunas consecuencias de esto es el desmantelamiento del Estado y lo público por conveniencia político-económica, ya que por un lado permite al sector privado adueñarse de industrias y sectores con los cuales a la larga hacer negocios de legitimación de capital. Ya lo decía el caso de la construcción, o pienses en los aguacates que se dice que podría estar relacionado con narcotráfico en México. Por otro lado, el debilitamiento del Estado y lo público por conveniencia político-económica es en el sentido de que debilitar al Estado implica que haya menos control estatal y por tanto mayor maniobrabilidad para ellos operar, lo que se traduce, por supuesto, en mayor poder para los grupos criminales. Esta especie de debilitamiento podemos verlo, por ejemplo, en el caso de la Policía Judicial en Costa Rica, que es una institución que goza de gran prestigio social, pero a lo interno se manejan datos publicados en prensa y en libros de violencia, que el 80% de las denuncias podrían estar relacionados a delitos menores y patrimoniales como hurtos y robos. De modo que ha dicho personal de la alta gerencia de esta policía, que requiere alrededor de 1.100 investigadores más, porque los aproximadamente 3.500 investigadores que tiene, no dan abasto para la demanda de trabajo que hay. E incluso es un personal que vive con el borde al límite del famoso síndrome del burnout. Esto es un síntoma del debilitamiento del cual les estoy hablando, del Estado que beneficia a lo criminal. De modo que la cantidad de investigaciones en temas grandes e importantes, como los que acabo de decir, corrupción, colusión, cooptación, entre otros, la mafia, ese triunvirato del mal, es limitadísimo poder investigar por parte de la policía judicial. Otro tema que es menos estructural, pero también es un impacto de naturaleza político, es que hay un cuestionamiento o desconfianza hacia la democracia y eso es grave. En mi opinión, me parece que es más sano y más económico resolver los problemas políticos mediante votos que mediante balazos. Y cuando se pone en duda la democracia, básicamente se está empezando a elegir el otro camino. Esta desconfianza se nutre de que las democracias no están resolviendo los intereses de la gente y eso favorece la apatía, ¿verdad? Y a su vez el populismo y lo dictatorial como camino a resolver esas cosas. Tema aparte sería si se resuelve o no y cómo y cuáles son sus consecuencias. Pero eso no es sano para la democracia. De hecho, en el año 2000, aproximadamente el 80% de las personas apoyaba a la democracia en Costa Rica
hoy solo el 60%. Un deterioro significativo y creciendo. Por otra parte, y similar a esto, hay una deslegitimación institucional. Imagínense que el gobierno actual, que goza de gran popularidad, se le preguntó a las personas sobre el tema de seguridad y solo 12% cree que el gobierno es capaz de resolverlo. Es decir, ni la gente seguidora del gobierno considera que el gobierno pueda resolver el tema de seguridad. Esto es una consecuencia política del poder del crimen organizado o de las mafias con impactos negativísimos, sin duda alguna. Y otra implicación es que hay que securitizar la democracia misma, o elementos de la democracia, que eso significa de cierta forma tomar medidas extraordinarias para elementos que se consideran en riesgo y eso no es necesariamente algo bueno. Por ejemplo, se volvió normal ver al presidente Chávez circular por diversos pueblos del país con una escolta que porta de forma pública ametralladoras, porque en opinión de ellos el narcotráfico supone una amenaza real al presidente y se justifica de esa manera. Eso es de cierta forma securitizar. Son decisiones extremas y que son producto de, en este caso, el creciente poder del narcotráfico, una manifestación política de, el poder de los grupos de crimen organizado, en este caso, contra en lo estatal, digamos. Entonces, una de las implicaciones es tener que securitizar elementos importantes de la democracia, como es la investidura de la presidencia misma, al desplazarse por los territorios. A modo de cierre, quisiera dejar la reflexión de que el principal resorte de poder del crimen organizado, de mafia, de estas relaciones criminales, políticas, empresariales, está en el capital. Si no se toca el capital, nada va a cambiar, por lo menos nada significativo. Yo acostumbro decir en estos temas que matamos a Escobar y encerramos a Guzmán, pero ¿qué cambió? Si no se toca el capital y los mercados, que es donde se genera este valor económico, posiblemente nada vaya a cambiar. Y con esa premisa quisiera cerrar esta presentación dándole gracias por su atención.